Buenas tardes a todos y todas. En nombre del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, les quisiéramos dar la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio titulado El poder de las encuestas y las redes sociales en la comunicación política. Saludo especialmente a los aspirantes de nuestra maestría en comunicación política, también a nuestros estudiantes del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y a todos aquellos estudiantes y demás que nos acompañan, el público en general que nos acompañan en la transmisión en vivo. El contexto en el que nos reunimos no puede ser más pertinente. Estamos a puertas de la segunda vuelta en unas elecciones que seguramente los comentaristas, nuestros invitados también y el público, pues tendremos la oportunidad de debatir y en pleno proceso electoral estamos viendo que dos protagonistas han ocupado un lugar central en esta conversación. En primer lugar, las encuestas, como ya lo veremos. En las últimas semanas hemos sido testigos de la creciente desconfianza hacia las mediciones de opinión. Muchos ciudadanos se preguntan, ¿realmente las mediciones de opinión, las encuestas, reflejan lo que la gente piensa? Porque unas encuestas muestran una realidad muy distinta a los resultados de otras encuestas. Y al mismo tiempo las redes sociales se han convertido en un termómetro, arena de batalla y caja de resonancia de discursos políticos, pero también en espacio fértil para la desinformación, los sesgos y la manipulación. Por eso el objetivo de este conversatorio es precisamente analizar cómo las encuestas y las redes sociales moldean la opinión pública y los discursos políticos contemporáneos, un fenómeno que bien utilizado puede fortalecer la democracia, pero mal comprendido o intencionalmente distorsionado puede debilitarla. A lo largo de este espacio buscaremos herramientas claves para identificar sesgos, detectar desinformación y reconocer estrategias para la comunicación política, pero sobre todo aspiramos a fomentar un diálogo crítico y una conversación entre especialistas, estudiantes y ciudadanía sobre la verdadera influencia de estas herramientas en la salud de nuestra democracia. Para abordar estos desafíos nos acompañan hoy invitados de lujo con una mirada aguda, experta y plural. Les presento a nuestros invitados. En primer lugar tenemos al profesor Andrés Dávila Ladrón de Guevara, profesor titular, Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo de Investigación Estado, Conflicto y Paz, doctor en Ciencias Sociales y maestro en Ciencias Sociales de Flaxo, de México, politólogo de la Universidad de los Andes y gran experto en estos temas. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. En segundo lugar tenemos a Andrés Francisco Perdomo, director de Desarrollo de Negocios y Alianzas Estratégicas, así como de Asuntos Corporativos del Centro Nacional de Consultoría. Cuenta con más de 20 años de trayectoria impulsando el crecimiento en entornos B2B, expandiendo mercados y estructurando alianzas de alto impacto. Muchas gracias, Andrés, también por estar aquí. Y por último tenemos a Miguel Ángel Pinzón Buitrago, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital y magíster en Ingeniería y Analítica de Datos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente se desempeña como docente universitario, labor que combina con el trabajo en ciencia de datos en los sectores público y privado. Su trayectoria incluye el análisis de datos aplicado a campañas políticas. Muchas gracias, Miguel. A ellos les agradecemos su disposición para sumarse a esta conversación. Además, en un momento seguramente importante para el país donde estas conversaciones son importantes, así que gracias, sabemos que son días difíciles, de hecho decidimos hacerlo hoy justo antes del inicio del Mundial, porque seguramente después va a ser más complicado, pero también queríamos hacerlo antes de la segunda vuelta, porque creo que hablar de redes sociales, de encuestas en este momento es fundamental. Entonces, sin más, los invito a escuchar, participar, preguntar. Y vamos a empezar entonces con la presentación del profesor Miguel Ángel Pinzón. Buenas tardes, ya como me presentó Lorena, soy docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La presentación de hoy tiene que ver con un trabajo de maestría realizado con la asesoría del profesor y director del área académica de Ciencias Básicas, el profesor Javier Riascos, y quisimos titularlo Redes Sociales, IA y Analítica de Datos,
el termómetro para la medición de las contiendas electorales. En ese siempre era la pregunta que si existían otras fuentes de información para tratar de sacar métricas sobre cómo iba un candidato. Entonces en ese tiempo se trabajaba mucho pues con lo que publicaban las encuestas normalmente, ¿sí? Entonces desde ahí en el inicio de la maestría comenzó el interés sobre todo de pensarse otras maneras de tener métricas sobre esto. Y entonces esa pregunta nos encaminó mucho, y es que ¿pueden las redes sociales ser un escenario de medición cuantitativa de la aprobación o desaprobación de un candidato? Claro, vemos que ustedes han escuchado hoy en día, pasa mucho, y ahorita con la cuestión de la campaña de Vicky Dávila, que la gente trataba de medir su impacto a través de las reacciones que la gente tenía. Entonces la gente inconscientemente ya está viendo que dentro de las redes sociales pasan cosas, hay medidores que de alguna manera ya comienzan a verse. Entonces esa investigación tuvo lugar para las elecciones de 2022. Entonces tomamos en este tiempo solo la plataforma de YouTube, donde la gente suele colocar comentarios más extensos y tratar de manifestar sentimientos de apoyo o desaprobación de un candidato. Igual que en el contexto que estamos viviendo ahora, la campaña se redujo a 2 candidatos en ese tiempo, que era Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, en donde pudimos ver que en el momento en que la discusión se centra entre los 2 candidatos, las redes sociales comenzaban a dejar ver un poco más de certeza en los números. Entonces vamos a verlo de esta manera. Bueno, un poco de la revisión de la literatura que teníamos, que desde el año 2012, en ese tiempo se analizaron las campañas de Barack Obama para la presidencia de Estados Unidos, donde él se comenzaba ya a que las campañas políticas iban encaminadas al trabajo en redes sociales, es decir, digamos, cómo se posicionan ellos, de qué manera se ven, ¿sí? Dentro del contexto nacional, las investigaciones sobre las alcaldías de 2022 dejaron ver que un candidato que no tuviera presencia en redes sociales, así fuese positivo o negativo, no tenía posibilidades. Ya un poco más adelantados, de 2021 para acá, ya en el contexto mundial, el nacimiento de la CIA se trataron de adaptar para tratar de encontrar métricas en redes sociales. Vamos a colocar un ejemplo. Si ustedes ven un comentario, ustedes ven un video en YouTube y comienzan a ver los comentarios, a ustedes les va a dar alguna sensación de que apoyan o desaprueban a un candidato, ¿sí? ¿Eso cómo se puede ver en números? En ese tiempo existían modelos de inteligencia artificial muy pequeños, ¿sí? Redes neuronales pequeñas, en donde ellos comenzaban a tratar de discernir si un comentario que hacía una persona apoyaba a un candidato o no lo apoyaba. En ese tiempo, aquí les voy a mostrar un poco sobre la evolución de esos modelos. Podemos ver que después del año 2000, más o menos llegando al año 2019, existió un modelo BERT de Google que trataba de clasificar sentimientos, ¿sí? Según cómo uno los reentrenara sobre comentarios. En este caso, pues quisimos adaptarlo a política. Ya después, OpenAI desarrolló modelos que en otras investigaciones hemos visto que son muy potentes para identificar el sentimiento del comentario, ¿sí? Pero en el caso de esta investigación, quisimos entrenar una red neuronal con más de 40.000 comentarios etiquetados por humanos, donde discernía si el comentario aprueba o desaprueba un candidato, para poder entrenar un modelo. ¿Qué pasaba con estos modelos? Entonces hicimos este flujo de trabajo, la recolección de datos, ¿sí? 22.000 comentarios reunidos. Estos son para reentrenar un modelo, no son los de análisis, son para reentrenarlos, es decir, donde le decimos a la red neuronal, oiga,
aprenda. Si aquí dicen, este candidato es corrupto, entienda que es un comentario que lo desaprueba. Y ese proceso. Entonces el procesamiento, la limpieza de datos, el etiquetado manual por las personas. Aquí hay personas que me colaboraron en ese etiquetado. Son personas que también tienen que recibir un contexto sobre qué es aprobación y qué es desaprobación. Y el reentrenamiento después del modelo. Para el contexto colombiano ya existen empresas que se dedican a esto. Bochica Network no es una empresa, o sea, no es una encuestadora, ¿sí? Tal vez algunos pensarán, bueno, pero es que eso va a suplir, va a cambiar o va a usar el lugar de las encuestadoras. Definitivamente no. ¿Por qué? Pues porque no tienen las mismas técnicas, ¿sí? Los flujos y los volúmenes de datos son completamente distintos. Entonces, más bien lo vemos como un apoyo a tratar de encontrar métricas sobre la aprobación o desaprobación de los candidatos. Entonces tenemos que ellos para la segunda vuelta, cuando quedó igual que en este contexto Petro y Rodolfo Hernández, que los candidatos tienen imágenes favorables y desfavorables. No vamos a hablar de los resultados porque esto es del 8 de junio, es decir, fue segunda vuelta, pero vemos acá que las métricas son cercanas a las encuestadoras, ¿sí? Uno podría pensar, antes de primera vuelta funcionaba igual, pueda que no, porque es después cuando el espectro político se reduce a dos candidatos, es donde vemos que es, al menos en términos de redes sociales, donde podíamos ver cómo era el comportamiento de eso. De hecho, estuvo cercana a las encuestas que publicaron entre segunda vuelta, ¿sí? Por eso, digamos, no quiero referirme a los resultados. De pronto los resultados cambiaron, ¿sí? Una de las explicaciones que yo trato de darle es que el abstencionismo bajó, así como se está viendo ahorita, que pues aumentó al 57%, eso de pronto deja ver que las personas que no votaban normalmente ya, digamos, toman una postura y hay una tendencia. Listo. Aquí, después de, en la continuación del trabajo, sacamos absolutamente todos los comentarios que tiene en YouTube Rodolfo Hernández, el perfil de Rodolfo Hernández y de Gustavo Petro en la época electoral. O sea, esto solo es desde abril hasta un poquito antes de la segunda vuelta. Entonces, aquí esto se hace normalmente en ciencia de datos para poder mirar un poquito sobre qué hablan los comentarios. Estos son mapas de palabras de los comentarios de uno y del otro. Podemos ver que pues en ambos eran comentarios favorables, ¿sí? Se alcanzan a ver de pronto un poco de palabras que no son favorables evidentemente a los candidatos, pero es un poco de lo que hablan, ¿no? Esto fue la primera mirada. Aquí el mensaje que se le dio a la persona que etiqueta los datos es el siguiente: a continuación se presentan comentarios realizados por personas subidos por candidatos políticos en la red social YouTube. Indique si el comentario refleja una aprobación o desaprobación al candidato. Entonces vemos acá, dice, la educación no es gratis, alguien la tiene que pagar o los profesores van a trabajar gratis. Suponemos que ese comentario es desaprobando un poco al candidato. Y aquí una aprobación, así es, Fajardo. No estoy alineado con tus ideas en muchas cosas, pero eres muy inteligente. Es un comentario que al menos desde las personas que lo etiquetaron consideran que es positivo hacia el candidato, ¿sí? Y esto fue lo que encontramos, que de todos los videos de Petro de primera vuelta y segunda vuelta de Rodolfo Hernández, se pueden extraer 9.500 comentarios para Petro, 7.536 para Rodolfo Hernández, y este es nuestro universo de trabajo de ellos. Vemos también que pueda que, como tenía mucho más seguidores Gustavo Petro, se genere más discusión alrededor de sus videos, ¿sí? Entonces, para saber la efectividad del modelo que colocamos, seleccionamos 100 comentarios donde personas ya con un grado de educación desde la educación superior. Y bueno, sobre nuestro trabajo, entonces eso fue lo que pasó para encontrar esto, ¿sí? Y encontramos
que ya cuando tenemos nuestro conjunto de datos, con nuestro modelo de inteligencia artificial en ese momento entrenado, procesamos todos los comentarios y tratamos de hacer métricas dentro de espacios de tiempo que las encuestadoras GAT3. Entonces aquí tenemos, reunimos sobre las encuestadoras el tiempo en que fueron publicando sus encuestas. ¿Para qué hicimos esto? Claro, nosotros lo que hacemos para tratar de medir las métricas era que encontrábamos correlación en el espacio de tiempo en donde ellos publican sus encuestas. Entonces lo que hacemos es ese volumen de comentarios que se genera en ese espacio, pues de desaprobación o desaprobación sacamos métricas. Entonces vemos que aquí para Rodolfo Hernández, favorabilidad en las encuestas, aquí en términos porcentuales, pareciese que nuestro modelo trata de acercarse a encontrar correlación cuando ya sale el espectro político. En ese tiempo el tercer candidato fue Federico Gutiérrez, y entonces ya la discusión en las redes sociales se centraba, que la tenemos en ese momento, entre o es Rodolfo o es Petro, ¿sí? Ya esas son otras discusiones más de tipo social, de por qué pasó esto, pero entonces aquí podemos ver un poco. Entonces aquí tenemos la línea verde, es lo que hicimos también con ChatGPT 4, que en ese tiempo fue que encontramos para el año 2024 que tenía muy buenos resultados de tratar de identificar el sentimiento de los comentarios en nuestro modelo verde entrenado y las encuestas. Entonces lo mismo pasó para el de Petro, donde también tuvo como un poco más de correlación, ¿sí? Vemos acá las líneas de tiempo. Claro, entonces habrá personas que dirán, venga, pero si esto se puede medir diariamente, ¿por qué no mirarlo? ¿Sí? Tratamos de empaquetar nuestro volumen de datos en cada vez en unos periodos de tiempo donde se iban publicando las encuestas, ¿sí? Como vimos anteriormente, eran 4 encuestadoras. Esta línea del tiempo de las encuestadoras es un promedio entre todas, y aquí vemos un poco donde para segunda vuelta se ajustan mucho mejor los datos. Para el caso de Petro y Rodolfo, encontramos que este trabajo pues nos permite ver sobre todo, la gente a veces siento que nos quedamos es en las encuestas de la imagen desfavorable de un candidato, pero digamos ahorita en segunda vuelta juega mucho la imagen desfavorable de un candidato, ¿sí? Claro, porque recuerden que, digamos, si ustedes ven una de las preguntas que hacen en la encuestadora Inbamer es: usted en segunda vuelta, ¿por quién nunca votaría? ¿Sí? Son también métricas que de pronto también son de un tratamiento, de un análisis que pues merece también ser observado. Y entonces sobre la discusión encontramos que los comentarios en YouTube muestran más correlación cuando cada vez que se publican como paquetes de encuestas o de resultados de las encuestas. Claro, en el momento en que se publica una encuesta, eso va a generar discusión, ¿sí? Va a generar sensaciones dentro de las personas que votan. También, uno de los desafíos también que se tienen, esto no reemplaza a las encuestadoras, pero el volumen de comentarios en los tiempos, ¿sí? Eso también puede generar sesgos. Es decir, digamos en este momento, supongo que las personas que van a analizar estas campañas, las que tenemos hoy, cuando lo miremos, cuando hagamos esa mirada hacia atrás, vamos a ver que el volumen de comentarios aumenta demasiado en estos días, ¿sí? Claro, las personas piensan que de alguna manera su candidato pues necesita que esté dentro del calor de la discusión en Twitter, en YouTube, en Facebook, ¿sí? Y para el caso del análisis de sentimiento, esperamos que a futuro hayan inteligencias artificiales que se puedan reentrenar, que tengan mucha más precisión, que reconozcan el contexto. ¿Por qué? Porque cada vez las inteligencias
inteligencias artificiales que estamos utilizando tienen muchos más parámetros. Es una cosa increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Miguel. Doy paso al profesor Andrés Dávila, que nos presentará un análisis muy importante, ahora sí, centrado en las encuestas, más a largo aliento, una investigación muy rigurosa que ha venido haciendo, así que muchas gracias, Andrés, por compartirlo aquí con nosotros. No, Lorena, gracias a ti por la invitación y por la posibilidad de estar aquí con ustedes y con los que nos están siguiendo por redes. Yo voy a hablar de las encuestas y las redes, pero voy a hablar un poco más de la situación en que estamos a puertas de la segunda vuelta electoral, a partir de un ejercicio que venimos trabajando con César Caballero, que espero lo conozcan, gerente de Cifras y Conceptos, a quien tuve la oportunidad de dirigirle su tesis doctoral, que dio origen a un libro que se llama El poder de las encuestas, que precisamente pues toca a fondo y investiga y desarrolla el tema que nos convoca hoy. Pero en este ejercicio con César, con quien compartimos hoy la clase de sistemas electorales en la Javeriana ya hace como 6, 7 semestres, desde el año pasado empezamos a desarrollar un trabajo que hemos denominado la maratón electoral, y vamos creo que por 4 o 5 artículos que ustedes pueden encontrar en Razón Pública, en donde básicamente lo que hicimos fue empezar a prestarle atención a las elecciones de 2026, en el entendido de que las elecciones en Colombia, el proceso electoral no empieza cuando la ley lo ordena, sino empieza mucho antes. Y entonces el seguimiento pues ha sido interesante y usamos una metodología sencilla de investigadores no tan disciplinares ni tan creídamente científicos, sino simplemente lanzamos 20 hipótesis que hemos venido revisando, y hay unas hipótesis que las lanzamos desde febrero y se sostienen a hoy, y hay otras hipótesis que se han ido cayendo, y pues parte del ejercicio intelectual honesto es señalar que sí, que nos equivocamos. Por ejemplo, en el 2023 nos equivocamos gravemente porque asumimos que había segunda vuelta en Bogotá y no hubo. Entonces, el riesgo que se corre es ese. Antes de las 20 hipótesis, una cuestión que yo vine señalando mucho era que estábamos en un proceso complejo de primera y segunda vuelta, pero que había que tratar de entenderlo bien. Y entonces hay varios rasgos que son importantes. El primero es que pues tenemos un sistema electoral sólido, capaz, y por tanto podíamos esperar una fiesta democrática como la que se vivió. Pero también somos conscientes de que la fiesta democrática del 31 de mayo terminó con el guayabo de las declaraciones del presidente y de los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta. Y entonces eso simplemente pues ha alimentado un escenario que yo caracterizo con 4 factores que me parecen importantes. Como una buena democracia, tenemos una democracia de reglas ciertas pero resultados inciertos en un sistema político que es bastante competitivo y que vota muy frecuentemente. Este año vamos 3 veces a las urnas y sacamos, por lo pronto van más de 21 millones en elecciones para Congreso, casi 24 primera vuelta, y vamos a ver qué pasa en segunda vuelta. Pero claro, en una situación como la que estamos viviendo, la incertidumbre tiene unos efectos que se han ido agravando, que yo señalo como la generación de una creciente ansiedad. La ansiedad genera miedo y hay una crispación que creo que pues todos la vivimos en la familia, con los amigos, en la universidad, en la calle, y en ese entorno se está moviendo la situación. Pero entonces una segunda cosa que creo que es importante tener en cuenta y que es relevante para entender bien lo que nos está pasando, es que si bien por las
condiciones de la elección presidencial, por los resultados que se dieron en primera vuelta y por lo que estamos viviendo para segunda vuelta, pues parece muy válido decir que el país está polarizado. La situación general de la sociedad colombiana y del sistema político yo la definiría más bien por la fragmentación. Es un sistema político y una sociedad que está fragmentada. En un escenario de 2 vueltas pues termina polarizado y estamos viviendo esa polarización derecha-izquierda, con el miedo como un determinante, yo creo, muy importante del triunfo de Abelardo en primera vuelta, pero ahora el miedo pasó para el otro lado, entonces el miedo ahora lo tiene la derecha y uno entendería que el miedo lo tiene la izquierda, perdón, y Abelardo y la derecha están alegres porque ganaron y tienen una, yo diría, alta posibilidad que hay 2 características de eso que yo llamo la fiesta democrática que son muy importantes. Lo primero es el porcentaje de participación en el que nos venimos moviendo, pero yo diría que nos venimos moviendo por lo menos desde casi comienzos de siglo, pero ha aumentado más, ese llegar casi al 58% en primera vuelta es muy relevante. Y ahí va otra nota metodológica importante, porque a diferencia de muchos colegas y opinadores en medios que arrancan diciendo, y hace un año, por ejemplo, año y medio, el registrador también lo decía, que el problema del sistema electoral colombiano es la abstención, y yo me canso de decir no. Para no tener voto obligatorio y para estar votando, mire, tres veces este año y en octubre del próximo año, que estemos entre el 40 y el 60, está muy bien. Preocupémonos si nos bajamos del 30 o nos subimos del 70, porque lo normal es que pase eso que está pasando y creo que lo que estamos viendo es eso, que hay incentivos para votar, no solo los que le dan a uno con el papelito allá el día de las elecciones, sino que la gente está participando y además está participando de una manera interesante y entonces ahí vienen varias cosas que también vale la pena comentar. Salimos de la primera vuelta un poco con esta idea que se ha venido vendiendo de que llegó la nueva derecha a Colombia y que entonces, y como los colombianos nos encanta parecernos a los extranjeros, entonces somos como Trump y como Milei, como Bukele y como Bolsonaro, y entonces vale la pena decir que miremos eso con un poco más de cuidado, porque claramente, además de la participación y de la impresionante rapidez con que se cuentan los votos en Colombia, miren que el caso peruano nos da un ejemplo de cuando no sucede así, nosotros entre las 5:13 hace 4 años y las 5:15 este año ya teníamos las tendencias marcadas. Lo nuevo este año, que fue parte del guayabo de la fiesta democrática, es la no aceptación de los resultados en la noche, como era lo común en todas las elecciones en Colombia, incluso cuando Andrés Pastrana perdió por escasa diferencia con Ernesto Samper. Si ustedes se devuelven ese día electoral que fue al otro día que Colombia perdió con Rumania, pese a la escasa diferencia, Pastrana salió a reconocer el triunfo de Samper y solo unos días después fue que entregó los narcocassettes y arrancó todo el tema que llevó al proceso 8000. Entonces, lo novedoso de este año en Colombia, uno, es ese triunfo un poco inesperado de Abelardo, pero ahora hago un par de comentarios sobre las encuestas. 2, el no reconocimiento de los resultados. Y bueno, y ya habría que decir que hay cosas novedosas, lo de la camiseta de la selección, lo de la negativa de James a la foto con Antonella, lo del buen video de Antonella, lo del mal tuit de Trino de Petro, y ahí vamos entre fútbol, mundial, elecciones, estamos ahí en un escenario complejo. Pero volviendo un poco entonces al resultado, digamos, la proyección que hacemos con César es que en segunda vuelta podrían votar entre 24 y 26 millones de personas, que sería una votación muy alta, que nos acercaría a más del 60% de participación.
en principio. Ahora, esos son hipótesis, son pronósticos que hacemos y sabemos que nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque una cosa que puede pasar es que como el centro perdió y ninguno del centro se quiso ir con Cepeda o con Abelardo, bueno, salvo Paloma, no, Claudia está ahí en la mitad. Sí. Claudia se decide el 22. Entonces es factible, digamos, que haya un porcentaje de esos votos, del 1.600.000 de Paloma, del 1.000.000 de Fajardo, de los 200.000 de Claudia, que decidan votar en blanco, y entonces estimamos en el ejercicio cuando lo hicimos, igual queda ahí, ¿no? Para que lo circulemos, sí. Estimamos que por lo menos se va a duplicar el voto en blanco, pero ojo, que se duplique el voto en blanco y se quede más o menos alrededor del 4%, ¿sí? No más. Por cierto, fue muy bajito el porcentaje de votos nulos, tarjetones no marcados y voto blanco en primera vuelta. Eso rompió un poco la tradición que traíamos, que ya calculábamos entre 1.000.000 de votos no marcados, nulos, etcétera, y bajó un poco, lo cual quiere decir que la gente votó, digamos, con la convicción de hacer el voto útil y efectivo de una vez. Otro punto importante es entonces que puede caer esa votación, pues puede no subir tanto como lo estamos advirtiendo, y vamos a ver en cuánto queda. Nos salvamos esta vez con César porque sí hubo segunda vuelta, y entonces ahí viene un comentario sobre las encuestas. Estamos en un escenario distinto para los encuestadores a raíz de lo que César ha denominado la ley Mordaza, de la cual ya una sentencia de la Corte sobre un pocotón de demandas presentadas tumbó 2 de los artículos. Pero la situación está compleja, y compleja en un sentido en el que pues mucha gente le parece buenísimo, empezando por Rodrigo Lara, y por una cosa muy paradójica de la ley Mordaza, que es que primero pasó como, esa la empezaron a presentar, miren quién, Benedetti y Lara hace un tiempo, y no pasó, y esta vez pasó silenciosamente con el apoyo de Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia, lo cual quiere decir que está polarizado el país sobre la segunda. No, están todos convencidos de lo que hicieron. Y como hemos señalado, y sobre todo César, que ha sido como el de la campaña más fuerte al respecto, la ley tiene cosas buenas, la ley se necesita, pero queda un poquito mal hecha, ¿sí? Queda un poquito mal hecha, y además, pues ya tenemos unos efectos concretos de eso. Cuento algunos. De la veda, pues que sí, en esa época de agosto a noviembre del año pasado, en el 21, salieron muchas encuestas que uno podría cuestionar por su metodología, por la cantidad de encuestas, etcétera, etcétera, pero aquí nos quedamos a ciegas, con una cosa muy mala para la democracia, que es que las encuestas se siguen haciendo, sino simplemente no se publican. Entonces hay una cantidad de personas con recursos que pueden acceder a la información, que pueden tomar decisiones, mientras nosotros, la ciudadanía, no. Una segunda que es complicada, cuando César sacó su encuesta, por la cual está hoy demandado penalmente, sufrió hasta amenazas de muerte, y amenazas de que lo iban a demandar, y personas también muy públicamente importantes como Claudia López insultándolo en su estilo y diciéndole que él era un manipulador de cifras. Y todo porque a ella le había ido, pues como le fue en las elecciones. Entonces, complicado, ¿cierto? Bueno, lo segundo es que la realidad concreta de Aloy, y creo que Andrés me puede corroborar, este año se hicieron la mitad de las encuestas que teníamos hace 4 años, y con el problema de que aunque las muestras de algunas de las encuestas presenciales eran muy robustas, la ley impedía dar los datos detallados y desagregar la información regionalmente y una cantidad de cosas. Entonces, de nuevo, seguimos con más poca información. Y aparecieron los 2 fenómenos
que vamos a tener que aprender a leer, que es los sondeos de ¿cómo se llaman los brasileños? De Atlas Intel y Semana, que un poco en la perspectiva de Joey Ackerman son complicados porque ahí detrás hay toda una posibilidad de crear una realidad, y la crearon, pues Abelardo hoy es el favorito, la crearon, la lograron, ¿sí? Y la de la otra encuestadora que terminó renunciando, la GA3, ¿sí? GAD3, sí. Que el desafío ahí es que con una ley súper rígida de encuestas, el resultado complejo de eso es que esos sondeos con metodologías que no pueden acercarse, digamos, a lo de las encuestas tradicionales, pues al final uno tiene que reconocer que la de Atlas Intel fue la más acertada, ¿sí? Pero César también, y qué pena que nombre tanto a César, pero pues es que él es el experto, aunque yo le dirigí la tesis, él es el experto, dice que de todas maneras él trata de destacar frente al rechazo que lee uno en redes y que escucha uno sobre las encuestas, porque también hay como una mala fama de las encuestas que yo creo que parte de muchos equívocos. César dice, pero miren, de todas maneras el conjunto de encuestas dijeron que había segunda vuelta y segunda vuelta, que después de los dos primeros quedaba Paloma, que después quedaba Fajardo y que después quedaba Claudia. Claro, con diferencias en los resultados, pero entonces ahí hay que entender que una cosa en que no podemos incurrir, sobre todo los que estudiamos en universidad, es en esa idea de que los encuestadores simplemente se prestan para sacar las cifras que el encuestado quiere. Entre otras por una simple cosa como de mercadeo sencilla, y es, pues si es así uno no lo vuelve a contratar, sí, porque alguien que se presta para producir resultados, pero el problema es que las encuestas pues tienen una cantidad de variables y de elementos que hacen que los resultados puedan cambiar. El tamaño de la muestra, la duración de la recogida de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos en eso que tratar de calificar la discusión sobre el tema. Creo que la ley Mordaza nos hace ver que es mejor tener más encuestas que menos encuestas, que para la ciudadanía es mejor tener más información que menos información. Y en eso esta campaña, digamos, tiene, además de la no aceptación de los resultados, tiene otras dos novedades, que es que no hubo debates, y yo no creo que haya. Pues es tan crítico lo de los debates que, por ejemplo, nosotros tenemos el comité electoral allá en la facultad, en la Javeriana, con otra facultad y con comunicación, y este año ni siquiera nos esforzamos en tratar de organizar un debate, porque no vale la pena. Eso es un desgaste para que hace 4 años el Coliseo lleno y al debate llegaron... se quedaron Fajardo e Ingrid Betancourt. Entonces nos quedamos además con la mala fama de que no lo supimos hacer y de que todas esas cosas terribles que pasan. Entonces este año ni siquiera lo hicimos. Entonces campaña sin debates, campaña sin encuestas o sin suficiente información para la ciudadanía, porque obviamente candidatos interesados, Gilinski, Sarmiento Angulo, todos esos tenían encuestas, pero para ellos, ¿sí? Y esa novedad que tendremos que aprender a leer de esas nuevas metodologías, sondeos, etcétera, etcétera, porque pues si la más acertada fue Atlas Intel, pues uno no la puede desconocer olímpicamente. Y si se revisa la ley, pues habrá que ver cómo se regula el funcionamiento de eso. Bueno, pero entonces un poco lo que queríamos mostrar era estos mapas, que siguen, digamos que lo que muestra eso es que el voto de la izquierda está en las periferias y en Bogotá, y que el voto de la derecha está en la región andina, ¿sí? Y en San Andrés y Providencia, ¿sí? Y estamos votando así. Entonces hay que explicar qué ha pasado con eso, qué fue novedoso en estas elecciones, que en efecto en Bogotá ganó Cepeda, pero ganó por mucha menos diferencia que la que obtuvo Petro, y eso, lo que dicen las encuestas no necesariamente electorales, es que Petro, a partir de ciertos discursos, trinos y políticas, perdió un poco a los jóvenes, que fueron muy importantes en el 22, pero veníamos calienticos por el estallido social, y perdió a las mujeres. Decir ciertas cosas cuesta, y entonces ahí está.
También dicen las cifras miradas regionalmente que la región que menos salió a votar es la costa. O sea que si alguien logra mover a la costa, ahí puede haber un resultado. Y la otra parte es mirar qué puede pasar con los 3,5 millones de votos que votaron por los otros candidatos. Y entonces ahí es donde es importante, por ejemplo, entender que claramente el electorado, esto es importante, porque ya todo el mundo enterró a Álvaro Uribe electoralmente y yo creo que se están equivocando. Álvaro Uribe en marzo logró con lista cerrada 17 congresistas y aumentar la votación del Centro Democrático. Lo que pasa es que hay una Colombia que vota por la derecha y está encontrando, en el 16 encontró el no, en el 18 encontró a Duque, que todavía ahí sí con la fuerza de Uribe, en el 22 un poco Rodolfo Fico, pero finalmente Rodolfo, y este año Abelardo, y lo que pasó, muy dramático en el caso de Paloma, es que realmente el voto del Centro Democrático se fue con Abelardo todo, y por Paloma yo creo que votó el centro, que prefería Paloma Oviedo que Cepeda, y que no votó por Fajardo y que no votó por Claudia. Y por eso entonces de ese 1.600.000, yo creo que ahí va a estar buena parte del voto en blanco y de los que se abstengan, y por eso esos 3,5 millones está difícil ver exactamente a quién se van, pero un poquito, por ahí en la gráfica más adelante, lo que tratábamos de mostrar es que, digamos, por ejemplo, que en el voto de Cepeda claramente tiene unos partidos que desde Congreso a primera vuelta se fueron en unos porcentajes importantes con él, obviamente no el Centro Democrático ni Cambio Radical, mientras que en el caso de Abelardo, Centro Democrático y Cambio Radical se fueron totalmente con Abelardo. Y que pues todavía está ese voto de la costa, eventualmente el voto de Bogotá, que tiende a ser un voto que se comporta distinto al resto del país, pero que en cualquier caso la diferencia que lleva Abelardo en votos está difícil de remontar, y que se han cometido una cantidad de decisiones erráticas en esa campaña, mientras la campaña de Abelardo ha seguido con su consistencia, que es una consistencia particular, porque no sé si se han dado cuenta que Abelardo puede decir las cosas más horribles o hacer las cosas más cuestionables, digamos, como para el común de la gente, y tiene más teflón que Uribe, nada lo toca, ¿sí? Ni el paquete, ni ¿sí? O sea, pues nada lo toca, ¿sí? Y por el contrario, pues la campaña ha tenido cabezazos como lo de la camiseta, que básicamente yo diría, ese que era como un símbolo de unidad de esos poquitos que nos quedaban, pues hoy está en disputa, ¿sí? Y yo no sé cada uno de ustedes qué hará. Yo tengo una serie de dudas sobre si ponérmela con un aviso acá que diga soy colombiano, no abelardista, pero entonces lo pueden dar a uno en la cabeza en la calle, y así. Pero a la vez, como es fútbol, pues no sé si que perdamos con Uzbekistán, entonces por ahora la campaña va muy bien, porque además quedó Junior campeón. Sí, raramente los de Nacional jugaron pésimo, votaron penalti. ¿Qué? Sí, y que ahí podría, en el Caribe en general hay una votación que todavía se podría mover, que claramente han dicho no nos llegó la plata para mover a la gente, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, un poco en ese escenario estamos. Yo creo que, es decir, pues es que este país está muy movido, y hoy nos quedamos sin presidente como media hora, pero ya está otra vez, y lo peor es que no sabemos si la magistrada, entonces estoy en un chat ahí que hay una discusión ya de feministas durísima, que por qué le tienen que sacar todos los ex a la representante a la Cámara, ¿sí? pero no sabemos si fue
Yo la verdad no he tenido tiempo, estaba calificando, no he tenido tiempo de meterme a dilucidar si fue una estrategia del pacto histórico. Si leen a Melquisedec, él lo está demostrando, ¿sí? ¿Sí? O si fue una estrategia del abelardismo. Y ahí estamos, ahí estamos. Ahora, este país es tan movido que esperemos que mañana que empiece el Mundial se calmen un poquito las cosas, pero no sé qué más pueda pasar de aquí al 21 de junio, incluido lo que pase el 17 con el partido de Colombia contra Uzbekistán. Temores con tanta incertidumbre, ansiedad, miedo y crispación, bueno, pero y alegría de los que van ganando, que si el resultado es como el de Perú, sí, o sea, si el resultado es de poquitos votos, esto puede ponerse muy harto y muy feo, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues imagínense cómo será un empalme entre un presidente que le ha dicho lo que le ha dicho el candidato y un candidato que le ha dicho lo que le ha dicho el presidente y que lo mínimo que le dice es que lo va a meter a la cárcel. El empalme va a ser buenísimo, ¿sí? Y ahí entonces un poco yo acudo a, pues no sé qué va a pasar, yo confío mucho en la institucionalidad colombiana, que aunque muchos en estos 4 años han dicho que ya Petro la rompió y que la ha violado, yo los invito a que lo miren con más cuidado, y verán que Petro ha tensionado y ha roto la institucionalidad democrática colombiana en sus mensajes de X, en sus discursos públicos y en los consejos de ministros. Pero al final, claro, dice cosas terribles, pero todos los fallos en contra los ha acatado. Creo que lo más grave que ha hecho fue hacer salir al ministro de Hacienda de las reuniones de la Junta que preside. Y ahora, pero también sé que Petro, con el no aceptar los resultados, que le salió muy mal, es capaz de tensionar la cuerda más, la institucionalidad democrática. Y ahí el temor que tengo, pues es que si ustedes leen el programa de Abelardo, que el otro día también en ese chat de importantes, duramos como 3 horas sin saber si había programa, si era el que era, si no era el que no era, si era de la inteligencia artificial, si Abelardo lo conocía o no. Pero todo lo que ha dicho Abelardo también va a tensionar la democracia, pero desde el otro lado. Y entonces ahí, pues a mí lo único que se me ocurre es una metáfora y es pensar en nuestra institucionalidad democrática como una de esas fajas que uno se pone para adelgazar. Y entonces que al presionarla del otro lado se acomode y resista, o eventualmente sí me da un cierto temor que de pronto se rompa, porque la tensionaron de un lado muy duro estos 4 años y la van a arrancar a tensionar. Sin embargo, y eso simplemente yo termino, como no hay tanto tiempo para preparar las cosas contando las anécdotas. En la clase con César casi siempre tenemos muchos acuerdos, pero en la clase del martes después de elecciones discutimos bastante. Y entonces yo le decía, pues César, yo no sé, es que yo trabajé en planeación nacional y me acuerdo que cuando Uribe tenía el 70% de favorabilidad y todo el mundo lo adoraba, Sabas Pretel, de ministro de Interior y de Justicia, reunido con él, hizo 2 cosas. Me dijo, yo voy a ser el mayor carcelero de Colombia. Y si alguien quiere indagar, miren cuántas cárceles de las que iba a ser Sabas se ha construido. Yo creo que ninguna, ¿sí? Porque el país en eso tiene una institucionalidad compleja, que las cosas no se pueden pasar de un día para otro. No, Uribe dio la orden de construir casas de vivienda de interés social con la plata que encontraron los soldados en las Huacas. No se ha construido la primera. O sea, entre la intencionalidad y el voluntarismo político de un líder como Uribe o como Abelardo o como Santos o como Duque o como Petro, miren lo que ha podido hacer Petro con las reformas. Ahí están la mayoría empantanadas en el Congreso. Entonces, esa es como mi ilusión de lo que puede pasar para que esto no sea tan terrible y no estemos en unos pocos meses pues con 700.000 desempleados porque acabaron el Estado colombiano, y con un ministro de Hacienda, Comercio, Justicia, Relaciones Exteriores en una misma persona y quién sabe quién.
porque no es tan fácil, ni siquiera tampoco acabar la JEP. Pero vamos a ver, novedad del escenario que pinta. Yo la verdad, si les soy sincero, me gustaría equivocarme, pero creo que está muy difícil que remonte la izquierda y creo que posiblemente el próximo presidente es Abelardo. Y entonces por eso la preocupación de cómo va a ser su llegada al poder y qué va a poder hacer de todo lo que se ha propuesto. No sé, depende del día, no sé. No, César en eso es más hábil porque él dice, no nos anticipemos. Entonces cierro volviendo sobre las 20 hipótesis, cuáles se nos han caído dramáticamente, por lo menos. La primera, que la violencia política normal en Colombia, qué pena que diga normal, pero es así, no iba a afectar las elecciones, pero está la muerte de Miguel Uribe y están una serie de atentados y cosas que han pasado durante la campaña. Sin embargo, si ustedes ven los reportes de la MOE fueron absolutamente positivos y de todas las misiones internacionales sobre lo que pasó el 31 de mayo. Y entonces algo que dijimos hace 1 año y medio cuando algunas personas decían que no iba a haber elecciones, que Petro se iba a quedar en el poder, que la constituyente, que ya no hay constituyente, no, hubo elecciones y además con una participación y con los resultados en tiempo récord. Se nos cayó también la hipótesis de que los candidatos aceptaban la derrota y que por tanto cualquiera que ganara sería reconocido y eso no pasó. Vamos a ver qué pasa el 21. Y se nos cayó otra también importante y era que en general en Colombia, aunque yo tengo la sospecha de que en muchas segundas vueltas la Embajada de los Estados Unidos ha hecho cositas muy por debajo de, pero que de todas maneras en un escenario con un presidente como Trump haciendo trinos, pues la política internacional y las relaciones exteriores de Colombia sí afectarían el resultado. Y entonces, pues eso creo que, eso son como cosas nuevas de lo que está sucediendo este año. Pero bueno, ahí vamos. Y lo otro que le digo a la gente cuando estoy hablando así es que pues, creo que todos tenemos esa cosa de incertidumbre, ansiedad, miedo, pero que entonces depende de la hora del día. Y afortunadamente hay mundial porque entonces me la paso a veces dando declaraciones sobre la camiseta y Antonella y todo eso y no sobre los otros temas terribles, pero que entonces depende de la hora del día. Como hacia esta hora estoy como optimista de que la democracia colombiana aguanta y aguanta y aguanta a Cepeda o a Abelardo, pero a las 3 de la mañana no. Bueno, muchas gracias. No dije nada de las redes sociales, pero de pronto una de las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Además, estaba apuntando porque creo y seguramente también nuestro público tendrá preguntas, porque cada una de las presentaciones ha tocado un tema distinto y seguramente ahora con Andrés Perdomo también. Entonces, gracias. Gracias, Lori. Pues, buenas tardes. Sí. ¿Esta sí se logró? Sí, no, esa sí quedó bien. Pues muchas gracias por el espacio. Vengo trabajando en este mundo de las encuestas como 15 años, algo así, tal vez un poco más, y uno aprende cositas, sobre todo a entender que la matemática, a pesar de ser de lo más preciso que ha ideado el ser humano, está hecha por humanos, para humanos y para entender fenómenos humanos. Y eso trae consigo particularidades. Y así es la ciencia, y las encuestas pues son ciencia. Y un poco comienzo con esta frase, y es que el termómetro pues no tiene la culpa de lo que mide, y el termómetro pues mide la calentura. Y uno no puede pelear contra el termómetro que mide la calentura. Digamos, y con esto lo que quiero decir es un poco, siempre necesitamos el termómetro. Decidir no es decidir informado no tiene que ser un lujo.
y entre más decisiones, entre más información tengamos para la toma de decisiones de a diario, pues mejor. Y todos los días tomamos decisiones de, yo qué sé, si escogemos a un odontólogo o a otro, si invertimos en Bitcoin o en cualquier otra moneda, si decidimos quedarnos en casa y trabajar desde casa que no ir a la oficina. Yo qué sé, digamos, hay una serie y constante dinámica en la toma de decisiones en lo humano que se prefiere tomar bajo una dinámica de mejor y mayor información. Y eso son las encuestas. Esto, a ver, intento con... Ay, perdón. Y a esto me refería con tomar decisiones, pues no debe ser un lujo cuando de información se trata. Entre más y mejor información tengamos para la toma de decisiones, pues mejor. Y en términos de democracia, algunos de comunicación política habrán leído a Anthony Downs, y Downs decía que en las democracias la toma de decisiones es un proceso imperfecto porque se toma digamos, el proceso electoral se toma con poca información. Y los humanos o los electores o los ciudadanos buscamos atajos para la mejor toma de decisiones en lo electoral. Y las encuestas funcionan muy bien como atajo, digamos, es un mecanismo muy importante. Y son las encuestas, que es parte de la siguiente diapositiva, son las encuestas, la columna vertebral de la toma de decisiones en el modelo democrático. Porque con las encuestas se nos facilita la vida. Si ustedes se dan cuenta, el proceso electoral colombiano comenzó el día que nos dejaron hacer encuestas. Ya vamos a hablar un poco de la ley Mordaza también, de la 2494 y sus pecados, y sus luces también, digamos, yo creo que trajo algunas luces, pero una de ellas fue, y la más importante, y la que se refería Andrés, era que la Corte tumbó el hecho de que se pueden hacer encuestas inclusive antes del periodo electoral. Eso es inclusive antes de los 3 meses del periodo electoral. Eso fue lo que no declaró constitucional la Corte, y eso va a ser muy bueno. Yo sé que muchos nos cansamos de que el proceso electoral comience tan antes, pero basado en las encuestas y la dinámica que las encuestas brindan, otorga y facilita un comienzo en la toma de decisión más ponderado, más pausado y con mayor información. Ya decía Andrés, y es cierto, es la primera elección presidencial que recuerdo que se hagan tan pocas encuestas. Como me presentó Lorena, además soy el director de negocios de la compañía del Centro Nacional de Consultoría, y es el primer año que vendemos tan pocas encuestas, porque solo tienen encuestas, como decía también Andrés, quienes pueden pagarlas. La ley además complejizó la hechura de encuestas porque incrementa el proceso en el diseño muestral de tal suerte que uno de los principales elementos en el diseño muestral, que es la construcción de la muestra per se, pues la incrementa hasta 3 veces más de lo que estábamos acostumbrados a tener muestras en el país. Eso ustedes se han dado cuenta, todas las encuestadoras tradicionales, ya también vamos a hablar de eso, están haciendo muestras de al menos 3.000 casos por encuesta. Eso no sucedía. Que si es malo o bueno, yo creo que está siendo malo, pero ya les cuento por qué. Las encuestas pues son una pata más del proceso democrático. Yo creo que más encuestas siempre va a ser mejor. El proceso democrático, como saben, debería estar garantizado en términos de una ciudadanía activa y racional tomando decisiones, un aparato judicial en lo electoral diáfano y una organización electoral diáfana, unos partidos políticos, en fin, digamos, yo creo que hay como unos 4 o 5 elementos allí que constituyen el proceso electoral y la garantía en las elecciones y en un proceso democrático que garantiza un recambio institucional. Pero las encuestas, la medición de ese sistema, todo sistema requiere una medición para garantizar un poco que
que hay un validador detrás, que hay un elemento, se llama esto en un testigo, que es capaz de entender cómo esa dinámica en lo electoral va evolucionando, va cambiando, y así funcionó para este caso en las elecciones. Yo no me quiero referir tanto al comparativo de encuestadoras y cómo les terminó yendo, pero finalmente seguramente lo vamos a hacer. Una encuesta, han oído esto muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, y es: una encuesta no predice, estima. Ahí hay una tarotista tratando de estimar la suerte de la nación. Hemos visto también muchos tarotistas y personas en estos días, astrólogos, y hablan con ángeles, ¿no? Está bien, digamos, es parte del proceso. La verdad, yo no critico nada y me parece absolutamente sano que la gente esté tan pendiente del proceso electoral. Pero las encuestas bien hechas es la gran diferencia entre, digamos, la magia y la ciencia estadística. En el quehacer que hago, tenemos al menos, digamos, seis grandes columnas en las que el investigador sustenta el proceso de crear una encuesta y debe garantizar que cada uno de estos elementos sea sólido y esté dispuesto, como en el proceso del investigador, de poner a andar una encuesta. Entonces, tener un universo controlado, es decir, que sepamos en cada uno de los contextos, digamos en el contexto colombiano, cuál es el universo real y sobre qué debemos encuestar. Una muestra que haga inferencia sobre ese universo, es decir, que 1000 casos, como los hacíamos antes, sean capaces de hablar sobre ese universo. Que cuando yo digo el presidente de la República, el 50% de los colombianos, el 52% de los colombianos declara favorable el gobierno de Gustavo Petro. Ya vuelvo a ese tema. Un método científico probado, y es un paso a paso que garantice uno a uno cada uno de la concreción del proceso estadístico. Un cuestionario, esto es importantísimo, y si me preguntan, yo consistentemente lo digo: ¿cuál es la diferencia? Ahorita Lorena lo preguntaba, ¿cuál es la diferencia de encuestadoras y por qué entre ellas hay tanta diferencia en los resultados? La manera de preguntar. La mayoría de las encuestadoras, digamos, abordamos la típica pregunta: si las elecciones fueran dentro de 8 días, o si las elecciones fueran mañana, perdón, y los candidatos que se presentaran a las elecciones fueran estos, ¿cuál sería el candidato de su elección? Digamos, esa es la pregunta típica, pero es que no es solo la pregunta, es donde la ubica usted, es cuántas veces la hace, es si en su proceso de encuestación usted utilizó, ahora como casi en su totalidad la estamos haciendo presencial para garantizar no incumplir la ley, si usted en su proceso de encuestación está llevando un tarjetón, ¿cómo es el tarjetón? Digamos, hay un montón de dinámicas y de particularidades en la aplicación de encuestas que nos complican la vida, pero que garantizan el resultado. Un campo, esto es de lo más difícil que hay, y es dentro del diseño muestral a qué municipio se va a ir. La ley exige, la ley 2494, la ley Mordaza, no nos cansamos de ponerle ese nombre, exige que se incluyan una serie de municipios que están por fuera de los municipios tradicionales. Ese fue otro elemento bien particular en las encuestas tradicionales. Y de ahí un poco la diferencia de las 4 encuestadoras tradicionales frente a la que ustedes conocen, que encuesta de manera online, y es que nos está haciendo ir a municipios mucho más lejanos y más complejos de llegar. Eso es más costoso, más peligroso y más demorado. Y eso per se, ¿qué trae? Demora. Digamos, al final del día, imprecisión. Porque, y es un poco lo que quiero decir acá, y es, perdón,
y es un poco el hecho de preferimos una encuesta imperfecta o una encuesta que lea y valide la realidad. Digamos, esa es la gran discusión que un legislador no es capaz de poner en una ley, porque esto es un quehacer de técnicos, esto es un quehacer de estadísticos diseñando una muestra y trazando un modelo operativo para capturar esa encuesta, para que una encuesta sea lograda en los tiempos necesarios. Me adelanto un poco y como dicen los periodistas, me chiveo a mi conclusión, y es que no es que las encuestas hayan sido imprecisas, es que nos demoramos más en capturarlas. Y si ustedes van a ver una encuesta el sábado, que creo que 2 o 3 encuestadoras finalmente van a lanzar encuestas porque muchas se bajaron del proceso por la complejidad, son encuestas que en realidad fueron capturadas 2 semanas antes. Entonces, la foto que vean el sábado va a ser una foto a duras penas, en el mejor de los casos, de hace 8 días, del sábado anterior. ¿Qué pasó el sábado anterior? Pues ahí todavía no había pasado lo de la camiseta, ahí no había pasado lo de la prohibición de los símbolos patrios, ahí no había pasado que nos habíamos quedado sin presidente, en fin, digamos, un montón de fenómenos tan coyunturales y tan explosivos que una encuesta tradicional no es capaz de medir. Y eso hace que sean imprecisas, lamentablemente. Y ahí estamos un poco, pero calidad no es cantidad tampoco. Yo tengo que tocar, y me paro en esa línea, en esa delgada línea roja de manera peligrosa, porque trabajo en los dos mundos. En el mundo del Big Data, que hablábamos aquí con el profe ahorita, y en el mundo de la investigación tradicional. Y es, sí, del diseño de muestra, y usted garantice que con 1000 casos puede inferir sobre un universo de 43 millones de colombianos, en fin. Eso se logra, se ha venido haciendo, y la ciencia estadística es lo suficientemente robusta para garantizar resultados probados en ese sentido. Aquí, digamos, en el mundo del gran volumen de datos también hay unas dinámicas ahí que no voy a entrar, pero que está comenzando a funcionar. Tan funciona que hay una encuestadora que se llama Atlas Intel, que recoge fácilmente en 2 o 3 días una cantidad ridícula de datos y se está acercando bastante al resultado de las elecciones. ¿Por qué? Porque es inmediato, porque lo hace más rápido. Hay una serie de factores también de los que quiero hablar que llama un poco a la disculpa de las encuestadoras por no ser tan precisa. Y digamos son esos factores exógenos que un encuestador no es capaz de controlar. Y al menos hay 4. La presión electoral, ahí podríamos también meter otro que es el espiral del silencio, que digamos, es conocido y lo vivimos mucho en el referendo. Ahí tenemos también el tema de delitos electorales, la compra de votos, y tal vez el más complejo es la presión electoral en términos del contexto armado colombiano. No sé si supieron, pero el AMOE creo que declaró 280 municipios en alto riesgo electoral. De esos 280 municipios, en 128 mesas, de esos 280, digamos, solo 128 mesas, el candidato Cepeda logró 100% de los votos. Digamos, eso en una democracia normal, eso es absolutamente imposible. 128 mesas, el 100% de los votos. Lean ustedes qué pudo ocurrir ahí. Un poco hablando de las luces de la nueva ley, tal vez lo que hablaba Andrés, y es la cantidad de microdatos. Hay gente que ya hoy puede acceder a los microdatos que están publicados en el Consejo Nacional Electoral de cada una de las encuestadoras, de cada una de sus encuestas publicadas durante estos 3 meses, y ya hay una cantidad de gente haciendo inferencias y procesamientos basados en IA, pero divinos. O sea, unas cosas. Al otro día yo ya vi gente generando unos modelos impresionantes, abordando cómo había sido la participación en Bogotá, en esos sitios, por ejemplo, de riesgo, digamos, trae consigo cosas interesantes,
Y vean cómo es de particular. La Corte fue otra de las cosas que tumbó. Entonces ya las encuestadoras no van a estar obligadas en reportar los microdatos al Consejo Nacional Electoral. La transparencia, digamos que eso del microdato que me refiero, pues hace más transparente las encuestas. Y una ficha técnica robusta. Antes los encuestadores decían, sí, a mí me la pagó, que pues varios hemos pasado por eso, tal vez se refería Andrés a su alumno en ese sentido, y es, hay una serie de procesos de investigación que muchas veces los ciudadanos no saben quién los financia, la muestra, los municipios a que se fue, y eso nos trajo problemas a muchos encuestadores. ¿Qué sombras trae consigo la ley? Pues como les decía un poco y me anticipaba, nos hace un proceso de encuestación mucho más complejo. Y si es más complejo, y si es más demorado, y si es más impreciso, pues al final del día estamos entregando datos que no corresponden a la fotografía más precisa del momento. Y yo quiero cerrar un poco con esto, y es, ¿cuál es la forma de leer las encuestas? Y es un poco entender qué hay detrás de esos números. Leer quién está de primero, pues sí, es un dato importante, pero como se dieron cuenta no dice nada. Que Cepeda haya estado consistentemente en el primer lugar desde el día siguiente que ganó la consulta, no nos dijo absolutamente nada porque no fue el que ganó. ¿Quién fue capaz de determinar quién tenía más propensión de ganar? Al final del día todos los encuestadores. Si ustedes se dan cuenta, digamos, el delta de crecimiento de Abelardo de la Espriella estaba siendo lo suficientemente fuerte para saber que en estas 2 semanas de veda, porque no fueron fueron 2 en realidad, porque el último fin de semana nos tardamos una semana, justo por el ejemplo que les hacía ahora, una semana más hacia atrás levantando el campo. Entonces al final del día tuvimos 2 semanas de veda en las que Abelardo siguió subiendo, y nadie diferente al que hacía encuestas por internet se dio cuenta de eso. Y fue capaz de determinar que Abelardo iba a lograr ganarle a Cepeda. El tema de los indecisos es muy importante. ¿Cuántos indecisos hay? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Quiénes son esos indecisos? ¿Son principalmente mujeres? ¿Son principalmente hombres? Muchos analistas determinaron que en este último periodo, en estas últimas 2 semanas que me refiero, esos indecisos no eran indecisos que no querían, que no se habían decidido por votar, sino que eran indecisos, por ejemplo, que no sabían si votar entre Paloma y Abelardo. Entonces ellos mismos, cuando usted iba, les preguntaba, ¿usted está indeciso? Sí, claro, yo estoy indeciso. Bueno, y el encuestador lo tachaba como indeciso. Pero no, el tipo sí iba a votar. Lo que pasa es que no sabía si por Paloma o por Abelardo. Y ya vimos por quién se decidió principalmente. La fecha de campo que les decía, para ser insistente en eso. Y un poco el mensaje es, pues, configurar un poco una ciudadanía crítica, no leer ciegamente, no leer de manera consistente lo que todos leen, la lectura típica de periodista en radio, de quién está de primero, de cuánto le falta para estar de segundo, en fin. Eso le hace daño a la democracia, digamos, ese tipo de lecturas tan superficiales. Y al final del día, pues, un poco como cerraba Andrés, mejores encuestas, mejores lectores, pero mejores encuestas cuando son muchas y buenas. Y el mensaje es digamos, a todos los que estamos en este contexto electoral, que ustedes también de alguna manera lo están, presionar para que consistentemente, entre mayor número de análisis, mayor número de datos, mayor número de democracia en lo digital y en los medios, hace mucho bien. No hay que tenerle miedo a la conversación democrática. Esta cantidad de videos que uno ve en redes
eviten hablar de política en la mesa. Mentiras, hablen todo lo que puedan de política. Cásquense con el primo, no importa. Hablen de política todo el tiempo. Digamos, una democracia vibrante necesita este tipo de conversaciones y que todos estén hablando y que todos estén conscientes de cuán importante es que todos participen. Al final del día creo que eso es lo más importante. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Pues los invito a que me acompañen, estaba viendo la hora, pero creo que dado que empezamos tarde, les voy a pedir que nos acompañen un ratito en el debate final, porque creo que todos y todas tienen preguntas a nuestros panelistas, en particular, y viendo y tomando apuntes. Los invito para que me acompañen aquí, para que no me quede sola. Tomando apuntes, yo me imagino que si ustedes lo han hecho, y de hecho cuando yo estaba organizando el panel, los invité a los tres porque cada uno abordaba una perspectiva distinta de estos temas, ¿no? Empezamos con Miguel Ángel hablando desde el análisis de datos de redes sociales. De hecho, cuando se lo presenté, Andrés Perdomo me decía, fantástico, digamos, que en estos espacios tengamos a alguien desde la ciencia de datos, que creo que cada vez es más necesario. Seguramente tanto Andrés Dávila como Andrés Perdomo estarán de acuerdo conmigo. Pensar en la importancia de las redes sociales medida por las interacciones, cómo estas métricas nos pueden ayudar a entender un poco con las tendencias, cómo la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial vamos a encontrar métricas de aprobación y desaprobación, y cómo a partir de estos comentarios pues vamos a ir viendo tendencias que seguramente nos ayudarán a entender más este comportamiento. Y también pues la opinión pública, porque la opinión pública pues cada vez pasa más por las redes sociales, y creo que efectivamente cuando se estudia comunicación política, digamos, yo coordino el máster de comunicación política y doy una clase de agendas mediáticas y audiencias, pues cuando voy mostrando la evolución, lo que muestro es cómo las redes sociales han llegado a transformar todo el proceso, y en un país como Colombia lo estamos viendo más. Entonces esto me lleva hacerles la pregunta, ¿no? En particular porque ahora retomando lo que decía Andrés Perdomo, efectivamente es como, yo creo que tanto las encuestas como las redes sociales se han convertido en el termómetro de la opinión pública, ¿no? Pero también me preocupa que las redes sociales se conviertan en burbujas de información, porque también lo sabemos que el problema con las redes sociales es que finalmente lo que nos sale, digamos, lo que nos muestra el algoritmo son cuestiones que confirman nuestros sesgos y nuestras propias perspectivas, ¿no? Entonces quisiera preguntarles en particular cómo creen que las redes sociales han incidido en la opinión pública, cómo están transformando la opinión pública, y si ahora para saber, y ustedes en particular que estaban hablando desde las encuestas, un poco medir el termómetro, es cada vez más necesario aproximarse a las redes sociales, incluso más que las encuestas. Entonces no sé quién quiere empezar. Bueno, sí, yo dije que no me había referido mucho a eso. Yo tengo ahí como 3 o 4 ideas que mantengo ya desde hace varios años. Creo sin duda que el tema de las redes sociales es un tema importante que en el análisis de la política en general, de los ejercicios de gobierno, de las elecciones, no se puede ignorar. Pero también creo que hay que tener cuidado con no sobredimensionar el peso y los efectos de las redes sociales, y ahí entonces pues digamos, esa es una discusión que está siempre un poquito abierta. Yo ahí me vuelvo a mencionar a César, que se inventó ese certificado que le da a los influencers, en donde lo que muestra es que, digamos, que las redes ocupan un lugar, pero a veces son nichos cerrados, que por ejemplo uno en X se piensa que está discutiendo con toda la ciudadanía colombiana o mundial, y uno está hablando con un nicho que por ejemplo en Bogotá está muy concentrado en los estratos 5 y 6, y entonces uno va generando unos sesgos de
de lectura de la realidad, y me ha pasado mucho en las dirigiendo trabajos de grado en la Javeriana o evaluándolos. Tenemos muchos estudiantes que hacen comunicación social y ciencia política, y entonces llegan con unos ejercicios como el que presentó el profesor acá, muy interesantes, con unos esfuerzos de hacer unas bases de datos complicadísimas y de encontrar preguntas pertinentes y literatura pertinente para hacer las mediciones. Y entonces a mí en algún punto me toca decirle, oiga, sí, pero pilas, porque todavía la realidad real está muy influenciada por cosas de las redes sociales, pero sigue siendo la realidad real. Y entonces, por ejemplo, yendo a la situación reciente de Colombia, puedo terminar contradiciéndome. ¿Qué fue lo que logró Petro en términos comunicacionales, sobre todo con su X? Pero de todas maneras tuvo el discurso y convocó a las calles muchas veces y allá estaba en la tarima y llegó hasta los consejos de ministros reality televisados. Pero, ¿qué fue lo que aprendió Petro? Que si ustedes lo miran, el primer año no usaba tanto su X. Aprendió que era la manera para llamar la atención y poner la agenda de discusión. Y que toda la oposición y todos los medios tradicionales y todos los sectores de las élites que no lo querían, le dijeran cómo tenía que hablar, pensar, decidir, vestirse, sentarse, gobernar, y pues él no les paró bolas, básicamente. Entonces ahí, sin duda, de nuestros gobernantes, el otro que ha usado muy bien las redes es Álvaro Uribe, y recordemos que Rodolfo fue muy exitoso también con el uso de las redes. Pero lo que es cierto también es que hay que mirarlo con cuidado, porque eso primero está cambiando a un ritmo terrible. Una cosa era sin inteligencia artificial, ahora con inteligencia artificial es otra cosa. Yo recuerdo mucho que en algún momento Francisco Gutiérrez se encarretó con la cosa y entonces empezó no decía 3 frases sin hacer alguna lectura de redes sociales y ya se le olvidó, porque puede ser engañoso, puede uno quedar un poco en una lectura de un mundo que no está ahí. Entonces yo sugiero simplemente, como en todo, ponderación, cuidado, sin ingenuidad yo creo que influye. Por ejemplo, esta campaña en eso es muy interesante, porque uno tiene una campaña que, digamos, está hecha como las campañas actuales, con las redes, con las mentiras, con los insultos, con todas esas cosas que pues, están en curso en estos últimos años, muy exitosa. Pero de nuevo, hay un nuevo votante de derecha urbano. No, miren el mapa y son los mismos sectores cafeteros conservadores de toda la vida los que votan por Abelardo y las élites que estaban muertas del miedo. Entonces, ¿sí? Y la otra campaña es todo lo contrario, es una campaña como de los años 70 del siglo pasado. ¿Sí? Entonces sí, va perdiendo, pero también tiene un logro, que eso se me olvidó decirlo, muy importante, porque, ojo, la izquierda nunca había logrado consolidar un electorado como lo ha hecho en estos años, y lo que pasa es que se confundieron y creyeron que eran mayoría. Entonces tiene una votación importante, tiene Congreso, una cosa por ejemplo que no tiene Abelardo, tiene Congreso, no es mayoritaria, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces por ahí va mi lectura, y en ese sentido, sí, yo creo que el ejercicio con las encuestas es un ejercicio permanente de estar. Yo no sé, yo un poco, en el fondo con las encuestas yo hago lo mismo que con las fake news en las redes. Yo tengo como puro olfato para no comerme cuentos. Entonces, y un poquito una cosa muy pragmática que me ha servido, y hoy me alegro porque si no, no hubiera podido calificar, que fue que cuando salió todo el ruido ese de la decisión de la representante y todo eso, yo dije, esto es que no conocieran a Colombia, o sea, que era país de abogados, leguleyos, constitucionalistas que van a dejar pasar eso, ¿sí? Que es un poco la misma sensación que tenía yo con la constituyente. Yo no le presté, un día me escribió María Emma Will toda preocupada, Andrés, ¿y qué piensa? No pienso nada de eso, eso no va a pasar nada, y si pasa me preocupo, pero por ahora no. Muy bien, Andrés, tú. A mí me gustan mucho las redes sociales por una sola cosa, y es ese trabajo que ha venido haciendo el profe, y es entender en lo cualitativo que quien está escribiendo en esa red lo está haciendo de manera desnuda.
si está diciendo que odia al presidente de la República porque ha quemado todos los puentes institucionales y que en la historia republicana de Colombia nunca se había visto es porque realmente lo siente. Porque el proceso suyo de escritura con su celular no lo intermedia nadie. Le garantizo que en un muy alto porcentaje nadie tiene un fusil detrás. Entonces, que me hace el favor y escribe un trino a favor de tal, porque usted tiene. Nadie. El proceso de creación y de relacionamiento con su celular es solo suyo. Y por eso muchos escribimos en la cama a punto de dormirnos o recién nos levantamos o en el baño, yo qué sé, pero ese proceso es una maravilla y eso hay que leerlo muy bien. Entonces, ese proceso, digamos, y leerlo de manera cualitativa, ¿no? Digamos, interesante poderlo leer de manera cuantitativa y chévere tener como todo el evolutivo en ese sentido para leerlo, pero yo creo que es un gran error desestimarlo, como comenzando por ahí. Y será tan importante ese proceso de relacionamiento que tal vez no profundicé en eso mucho en el tema de la espiral del silencio, y ese es un elemento que yo le atribuyo bastante al crecimiento y a la votación y a ganar en primera vuelta por parte de Abelardo. Es que yo siento que en un contexto de un gobierno de izquierda donde el presidente tenía una importante favorabilidad, donde a pesar de todo lo que uno oía en los medios, el tipo consistentemente en las encuestas 53, 48, 47, 52, todas las encuestas, y a todos nos decían es que ustedes son los comprados y tienen un montón de contratos con el gobierno y es que eso el presidente los tiene pues en la mano. No, el tipo consistentemente, es más, uno podría hacer un modelo casi perfecto en términos de correlación entre el favorable a Petro y el votante de Cepeda y saldría una correlación muy, muy alta. Y con esto quiero decir que en ese contexto de izquierda y de favorable hacia un presidente de izquierda, un votante de derecha o de derecha bastante corrida a la derecha, pasaba por un proceso de silencio en donde no podía expresar muy bien su voto. Pero ni siquiera mediado por violencia física ni grupos armados. Hay personas que están en oficinas que tal vez su contexto no le permite decir, ¿sabe qué? Si yo soy de Abelardo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? No lo podía hacer. No lo podía hacer porque iba a ser rechazado, yo qué sé. Entonces, digamos, esa dinámica de espiral del silencio. Y por eso, y retomo el tema de redes y de encuestas, yo creo que por eso una encuesta que privilegia esa relación del ciudadano con su celular resulta de alguna manera creíble y con unos índices de cercanía bastante precisos al resultado final de la contienda. Muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, que claro. es que oyendo a Andrés, no, yo también pues he cambiado mis hábitos de muchas cosas gracias a las redes y he vivido la experiencia y peleábamos en Facebook con Andrés hace unos años, pero sí, pero es complicado porque esa inmediatez es engañosa. Yo he tenido que, el otro día me echaron del chat de los importantes y después me volvieron a recibir, pero porque quienes somos, sí, quienes somos pues un poco de reacción rápida, pero siempre con un poco de humor negro. ¿Cómo fue que me dijo María Victoria Llorente? Bueno, se me fue la palabra ahorita. Puede ser complicado. Y no, simplemente para darles un dato, porque sí, sin duda las redes tienen una gran cantidad de cosas magníficas, pero también tienen unas cosas terribles. Eso de los que hablan un poco de que eso es más bien una cosa como un gran basurero de cosas. Pero no, una cosa que el otro día en un ejercicio que hicimos con la Fiscalía de la JEP, hay una cosa terrible porque además lo encontramos en Colombia, en México y en Ucrania, y es como los grupos armados utilizan las redes sociales para el reclutamiento de menores
Entonces, simplemente para tener eso en cuenta de que sí es muy chévere las redes, pero también tienen sus riesgos y sus cosas no tan chéveres. Muchas gracias, Andrés Dávila. Andrés Perdomo, y ahora te doy la palabra, Miguel. Gracias, Lorena. Creo que fui redundante en decir, hay una idea de que algunos pensamos que las redes pueden sustituir las encuestas y no. Y básicamente, por lo que hablábamos con el profe, es el volumen de datos y la técnica. También Andrés nos explicaba mucho, sobre todo con la técnica. Siento que hoy se está utilizando mucho el tema de tratar de pensar de qué hablar. En un trabajo que realicé para una campaña política en esta contienda electoral antes de primera vuelta, me decía la persona sáqueme los tópicos, o sea, la gente que habla cuando comenta el Facebook o hace comentarios en YouTube de la persona. Y pues coincidía con el tema con el que comenzó hablando el profesor Andrés cuando mencionaba que el tema que más genera polarización es el de la seguridad, y pues es un tema bastante delicado. Y también, bueno, hay como bastantes aristas de donde se puede sacar o tratar de inferir información, ¿sí? Y un poco lo que decía Andrés, claro, entre más información se tenga, pues va a de pronto alimentar un poco esa idea del votante. Un poco también pasa por el hecho de que, si ustedes ven que la estrategia del candidato Iván Cepeda cambió mucho de primera vuelta a segunda vuelta, un poco con las redes sociales, ¿sí? Digamos un poco, no sé si llamarlo, creo que la palabra no es preocupante, es como entender ese fenómeno. ¿Cuántas reproducciones tuvo la entrevista de Cepeda con Daniel Coronel y la de Huescol con Abelardo? Eso también, digamos, me parece que también nos muestra un poco como el comportamiento de ese fenómeno. Ahorita, digamos, siento que Iván Cepeda de alguna manera siente que si se perdió mucho con los jóvenes, ahora es que los K-popers están haciendo campaña por Cepeda, y yo, digamos, sí concuerdo con eso. Siento que ahí hay un movimiento, hay un sentimiento también de las personas de la campaña, y claro, pues esto se va a movilizar mucho en las redes sociales. Yo sí de pronto quisiera pensar que la discusión a futuro es cómo se ven las redes sociales en las contiendas electorales a nivel nacional y a nivel urbano. Sí, un poco de pronto podría cambiar, porque siento que, como dice el profesor, a veces hacemos lecturas que de pronto no son. Sí, es como la gente cuando decía, pero es que miremos a Vicky Ávila, cuántos me divierte me tiene, cuántos tiene, entonces eso es votación para Iván Cepeda, un poco los discursos que se reproducen. Entonces digo, bueno, espere, no, eso hay que tratarlo con pinzas, es información. Pues digamos, el tiempo dirá un poco de en qué manera se hace tratamiento, pero sí el espacio de las redes sociales y la comunicación política está cambiando mucho elección a elección. Bueno, segunda pregunta, y lo relaciono tanto lo que hablaron Andrés Dávila con Andrés Perdomo, pero empiezo por ti, Andrés. Bueno, buena parte de quienes nos acompañan son estudiantes de ciencia política, y por supuesto fue como tener, no sé si Andrés lo pensó, y bueno, seguramente para ti que no eres politólogo, como una clase de sistema político colombiano dado por Andrés. Entonces es un lujo para aquellos que estén aquí, que seguramente verán nuestro video, tener a Andrés como profesor en particular de sistema político colombiano, con esa agudeza que tienes, Andrés, para pensar en esa fragmentación del sistema político y demás, y esa relación entre que sé que te encanta, entre fútbol y política, y ahora fútbol mundial y elecciones, ¿no? Pero estaba pensando también algo que habló. Me encanta cuando hablamos de fragmentación y no de polarización, gracias. Sí, fragmentación. Fragmentación, totalmente de acuerdo contigo. Y pensaba en la ley Mordaza.
La ley de Mordaza que ustedes dos la tocaron y yo creo que ya hablamos de redes sociales, ahora vamos a hablar de las encuestas y efectivamente, digamos, cómo esta ley 2494 de julio del 2025 pues generó restricciones para la publicación de los resultados, obligaciones metodológicas, aumento de costos financieros, que por supuesto pues llevó probablemente al retiro de encuestadoras. Leí algo que decía que la ley Mordaza ahoga los estudios de opinión y que ha ahogado los estudios de opinión en plena campaña. También Andrés Perdomo nos hablaba, digamos, como no tanto de las sombras, sino de las luces, también de esta ley Mordaza, la denominada ley Mordaza, y quisiera preguntarles, probablemente ahí no tendrás mucho que decir, pero también puedes, si así lo consideras, es ¿cómo creen que ha afectado la ley Mordaza la actual campaña electoral, digamos? ¿Cómo se vio afectada y a futuro cómo ven, digamos, una ley de estas características para los estudios de opinión pública? Y algo que decía Andrés que es fundamental y es cómo necesitamos también datos. Yo aquí ponía algo que tú escribiste, ¿no? Cuando faltan datos, manda el ruido. Algo así, y efectivamente si ante falta de datos lo que nos está ahogando es el ruido. Entonces bueno, nada, quería preguntarles acerca de las consecuencias que ustedes creen para la actual campaña de la ley Mordaza. No sé quién quiere empezar. ¿Tú? Pues particularmente tres. Comenzó el proceso electoral tarde, digamos, esa gasolina que les decía que las encuestas resultan siendo para ese startazo del proceso electoral, comenzaron tarde. Y al comenzar tarde, pues, digamos, se comprimió un poco todo lo que debía suceder en más tiempo, se comprimió en menos tiempo, a pesar de que la campaña haya comenzado hace mucho, y yo qué sé, y que la ley salió, fue promulgada tal vez algo así como en junio, julio, tal vez. Y en ese orden de ideas, antes de eso se habían hecho encuestas con los 60 candidatos o una parte importante de los 60, que en realidad eran más de 60, pero que se había hecho con muchos, pero esa parte importante de los 6 meses previos se comprimió en realidad a esos 3. Entonces comenzó tarde. Segundo, pues trajo a la mesa menos data para iniciar esa conversación. Y creo que se ve de manera muy, muy precisa y muy fiel. Esa conversación comienza con data. Si no hay un dato sobre la mesa para decir, oiga, es que tal va de primero y tal va de segundo y tal va de tercero y a este otro no le va a alcanzar, pero ni que así haga tal vaina, eso comienza la conversación. Y tal vez es el tema ya, pues, fundamental que nos trajo como ese segundo punto. Y el tercero, pues, yo sí me atrevo a decir que unas encuestas, yo no sé si imprecisas, pero sí mucho menos capaces de leer de manera más inmediata y de tomar esa fotografía que necesita un contexto electoral tan demandante como el colombiano y bueno, como el latinoamericano, para tomar decisiones. Yo siempre he dicho, necesitamos un video. ¿Cómo así que un video? Sí, un video hecho por varias fotos. Si ustedes se dan cuenta, un video es una serie de fotogramas pegados que al final del día forman un video. Y usted entiende mejor con un video. Usted cuando le dice, ay, no, sí, chévere, porque usted le muestra una foto descontextualizada, dice, pues no sé qué pasó ahí, por qué estaban en esa fiesta, por qué no me invitaron a mí, yo qué sé. Cambié un video, diga, no, el video de la fiesta estuvo bueno y no me invitaron, desgraciados. Entonces, es muy importante tener bastantes encuestas con fotos lo más nítidas posibles, que al final del día logren un video que permita entender muy bien lo que está sucediendo. Y esos son las 3 grandes, digamos, pecados que trajo consigo la ley Mordaza. Bueno, yo creo que ahí hemos señalado, creo que el principal efecto es eso, una menor información para el ciudadano y por tanto generar una brecha más grande con aquellos que sí las pueden mandar a hacer y tener la información que no tenemos los demás.
y eso creo que le pega duro a la democracia colombiana, que venía funcionando, sí, con encuestas unas muy malas, unas regulares, unas buenas, pero que aquí queda como en el peor de los mundos. Además, sin haberse recuperado totalmente, porque las encuestadoras quedaron muy golpeadas en el plebiscito del 16, cuando todas dieron el triunfo del sí como por mínimo 15, 10 puntos y fallaron. Y entonces llega esta ley en un momento, a mí lo que me impresionó un poco, porque en ese chat está Rodrigo Lara, y Rodrigo es durísimo con las encuestadoras tradicionales, y por eso y está muy jugado con Atlas Intel, y de hecho yo me tuve una pelea con él por eso, porque cada vez que salía la encuesta de Atlas Intel, y él además es más arriesgado, él también pone los resultados de los tracking, y que casi que de las apuestas, de las casas de apuestas y toda esa cosa, y los afirma como cosas, pero pues él maneja buena información, pero él es muy duro, y él sigue pues casado con la ley Mordaza. Y ahí también está Angélica Lozano, y lo impresionante es que creo que la única que aceptó que había quedado con problemas la ley fue Paloma Valencia, pero ni Angélica, ni Claudia, ni Cecilia... Clara López han aceptado que tenga problemas. Después viene un poco cómo se ha manejado la cuestión. Entonces están el conjunto de demandas, de las cuales la Corte Constitucional por ahora resolvió 2, creo que quedan todavía 10 por resolver, y que ya empiezan a derrumbar varias de las cosas que tenía la ley, de las más complicadas, lo de los microdatos, pero también hay que esperar el fallo para entender bien qué es lo que sí hay que entregar y lo que no hay que entregar, que creo que se ha vuelto imposible. Que es un fallo, perdón Andrés, de prioritario, de trámite. No, el fallo en realidad de la Corte Constitucional no es a profundidad sobre las 3 demandas que hay, sino es una reacción de medidas cautelares sobre lo urgente que eran estos 2 temas. Sí, pero estuvo también el hecho de que el Consejo Nacional Electoral, creo que el Consejo, yo tengo frente a esa institución un problema, y es que el Consejo Nacional Electoral, creo que pues de nuestras cortes con magistrados es la peor formada, pero también, y esta pregunta se la hago a mis estudiantes de primer semestre, a ver, ¿y uno qué debe tener el Consejo Nacional Electoral? Pues a los que hacen política y van a elecciones, porque si nombramos a los paperos, a los cafeteros, sí, no hay diseño perfecto de esas organizaciones, pero entonces habría que revisarlo el Consejo. Lo malo es que viene tomando decisiones que al final, si uno se lee los fallos, tienen sustentación jurídica, pero en esta ocasión lo que hicieron fue investigar, tener las decisiones para discutirlas y pasarlas como Claudia López para el 22. Entonces las decisiones van a salir después de... Y yo la verdad creo que es muy factible que la Corte termine tumbando más cosas de la ley, porque la ley quedó con problemas. Y otro de los problemas que sucedió es que se creó como una comisión de expertos estadísticos, que casualmente todos son egresados de la Universidad Nacional de Estadística, y entonces son muy anti-encuestadoras también. Entonces entiendo que salió una regulación que era todavía peor que la ley, porque es que mire, la ley tiene unas cosas muy locas, esa se le gané la pelea a Angélica en el WhatsApp, porque ella dijo, no, es que nunca dijimos eso, y me tocó mandar el artículo que dice que sí, que los gerentes de las firmas encuestadoras son responsables penales por las leyes estadísticas. Y en conciliación se cayó el tema penal porque nos prometían cárcel. Sí. Entonces uno dice... En Ecuador hoy hay cárcel para los encuestadores. Sí, no, es una locura, y yo creo que quedó, y lo malo es que rehacerla va a ser muy difícil, y con un Congreso fragmentado, que quién sabe, no sabemos cuál va a ser la estrategia de uno u otro para hacer coalición mayoritaria, eso va a estar muy complicado. Bueno, nos podríamos quedar aquí toda la noche con Andrés, pero un tema importantísimo, y es, yo creo, Lorena, que, y desde ya digo, y lo que he hablado con otros encuestadores, con Caballero no, porque pues no ha querido hacer encuestas sabiamente, pero desde ya creo que todos nos negamos, y esto es muy importante, esto es casi una primicia, una chiva, nos negamos a hacer encuestas para las elecciones regionales. No hay cómo hacerlas. No hay quien pague una encuesta
de la exigencia y la manera que se estructuró en lo regional para hacer una encuesta para las elecciones, para los candidatos a gobernación del departamento del Meta. Es imposible porque tocaría hacer 8.000 encuestas y, o sea, no hay quien pague eso. Entonces, desde ya pues, digamos, esto es un negocio, entenderán, las encuestadoras son un servicio que, claro, presta a la comunidad, pero por supuesto son negocios y terminan siendo no rentables en la medida que la ley, pues, sigue insistiendo en hacer este tipo de cosas. ¿No? Vale, yo creo que para ir cerrando, no sé, bueno, ahora preguntaré si hay alguna pregunta del público. Les voy a pedir que se mojen respecto a la segunda vuelta. En particular, creo que primero quisiera escucharlos del análisis de la estrategia que han tenido los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, en términos, por ejemplo, de uso de redes sociales, de su campaña, porque creo que tú ya lo adelantabas un poco, ¿no? Como la campaña de Cepeda, poco se le dice, y creo que tú también lo decías, que se quedó un poco en los 70, ¿no? Pero un poco ese análisis que ustedes pudieran hacer acerca de cómo ven esas estrategias de campaña de los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta, y bueno, y que se mojen. A ver, ¿qué opinan? Sé que es difícil, pero bueno, yo creo que es la pregunta que tenemos todos y yo creo que para cerrar sería fantástico, entonces no sé quién quiere empezar. ¿Miguel? Bueno, sobre las campañas creo que… yo no sé si ustedes han visto, con mi hermana estábamos analizando esa película. ¿Ustedes han visto la película? No. La película que explica cómo construyeron la campaña, donde gana el plebiscito que tumba a Pinochet. Es una película chilena donde explica que las personas del partido, pues la oposición, primero el oficialismo en ese momento creían que ganaban fácil porque pues habían tenido un auge económico, entonces no, pues esto es de trámite, ¿sí? Pasa un poco como lo del plebiscito acá, que Santos se lo pensó así, que pasaron cosas, ¿no? Y entonces dije, no, esto es de trámite, denles 15 minutos en la televisión a ellos diariamente, claro, no habían redes sociales, y eso no va a pasar nada. Entonces, la oposición piensa, no, es que toca hablar de los crímenes que cometieron los desaparecidos. Y llega una persona a la campaña y dice, esto no es así. ¿Sí? Usted no vamos a hablar de eso. Lo acusaron que era un payaso, que tal. Entonces hablaba, no, que se movió más una campaña desde lo emocional, desde la esperanza. Siento que la manera en que se está configurando ahora las campañas… y sobre todo, digamos, en este caso, tienen que ver con eso. Entonces, digamos, ustedes ven en el Instagram de Iván Cepeda estos días, es que claro, ha cambiado mucho, ¿no? Claro que no es el estilo de él, de una persona de pronto más sobria, ¿sí? Pero entonces ahorita, que es que el saludito así, y entonces vamos que con los K-pop, pero entonces que vamos a cantar esta canción. Claro, pienso que las campañas, en el momento de no haber debates, que no estamos debatiendo ideas, estamos pensando otras cosas sobre los candidatos, ¿sí? Entonces, digamos lo que decía el profesor Andrés, lo que se movió con la camiseta, dice que claro, él tiene razón, yo también estoy muy futbolero, es decir, ¿me la pongo o no me la pongo? Porque ¿qué me van a decir? Entonces, un poco también que pasó en Brasil, de esa manera, digamos, viendo un poco, siento que ahí me recuerdo en las declaraciones del profe que decía que va a ser difícil la remontada. En política pasan muchas cosas, pero yo lo veo un poco 75-25 favorable a Abelardo. Ok, adelante. ¿Quién quiere? Probabilidad. ¿No? Probabilidad. ¿Querías decir algo más? No, ya. Sí. Bueno, no, yo creo que yo ya me mojé. Sí, yo, digamos, no he tenido mucho tiempo de ver la campaña y, por ejemplo, yo me volví un politólogo raro porque no veo los discursos de Petro, no oí ayer a Abelardo y no oí esta mañana a Cepeda en la W. Sí me vi la entrevista con Daniel Coronel. Pero entonces, digamos, no estoy tan al tanto porque hay tanto ruido que me aburre un poco. Yo prefiero después ver las reacciones y demás. Pero entonces no he seguido tan de cerca lo de Cepeda. En principio me parece que lo que más ha hecho es cometer errores. O sea, el discurso
después de las elecciones fue terrible. Sumarse al capricho de Petro con el fraude fue un error grandísimo. Dejar el papelito para ponerse en el mismo nivel de Abelardo, claro que uno dice, pues es que le han dicho tantas cosas que pues uno no aguanta, pero creo que fue un error. Y creo que se han demorado en una cosa que dura 2 semanas, porque ya del domingo, del sábado en la noche en adelante no se puede hacer campaña abierta. Se han demorado demasiado en reaccionar. Y entonces hay algunas cosas que han hecho bien, pero yo creo que está muy difícil que alcance. Y en cambio Abelardo creo que va firme. Yo no sé, ahí lo único es que, ya que hablamos de fútbol, a Abelardo lo puede traicionar la confianza en que ya ganó. Y a Cepeda lo único que lo salvaría, y lo dije en France 24, pero los otros 2 comentaristas no eran futboleros, entonces ni se rieron ni entendieron. Lo único que salva a Cepeda es agarrarse de Pacho Maturana, perder es ganar un poco, perder es ganar un poco, perder es ganar un poco, pero creo que ya no lo hicieron. Esta mañana en Blue Radio, buena parte de la mesa pareciera, digamos, adversa a la campaña de Abelardo, hablaba de comunicación política. Digamos, ahí hay un tipo que estudió comunicación política de esos adversos, que no es malo, hace unos análisis interesantes, pero le gana la ideología. Pues para eso están ahí, ¿no? Digamos, cada uno representa su. Y me dio tanta rabia de la manera que hablaban de la comunicación política, porque decían, es que imagínese, el candidato del Espriella se puso pelo, el candidato del Espriella estoy diciendo cualquier pendejada, dejó de usar corbata roja y ahora usa corbata azul, antes era ateo y ahora es católico. Joder, no tienen ni idea de lo que es la comunicación política, porque precisamente es eso la comunicación política. Es comunicar lo que no se dice, es tener unos parámetros y unas narrativas capaces de dinamizar un discurso que no siempre se habla. De tocar las emociones. No la razón, la emoción. Exacto, entonces, perdónenme, ¿dónde está lo malo? Que el tipo, sí, seguramente sí, que ya era ateo, es posible que lo siga haciendo, ¿qué sabemos? Pero está diciendo que no, y eso le trajo una cantidad de votos ridículas porque estamos en un país católico. Entonces eso es la comunicación política. Entonces, pero del otro lado, vemos un tipo que ni siquiera se esfuerza en comunicar lo hablado ni lo no hablado. Y eso no es una campaña, porque no hay estrategia. Hay otro gran profesor nuestro gran profe ahí, yo no entiendo, y además salió alardeando los resultados, Alberto Cienfuegos, y digamos, me parece muy particular porque es un monstruo de la comunicación política, en realidad es un monstruo, y seguramente no lo oyen, o yo qué sé, digamos, todos en un momento nos volvemos viejos, ¿no? Sí, pero no intenta nada. En algún momento alguien me mandó un meme, yo creo que los memes comunican tanto, me parecen tan importantes. Cepeda vestido con una camisa diferente a las que se pone, una camisa, digamos, de las que usamos la mayoría, yo qué sé, con cuello alto y con un saco amarrado, estilo preppy, como decían en la Javeriana. Sí, exacto, estilo Juan Piz González, y decía: esta es la foto de Cepeda para tratar de convencer a los economistas de la Javeriana y de los Andes que voten por él. Pero es que eso es la comunicación política, uno deja de vestirse como se viste y comienza a tomar unas dinámicas. Está bien, el 22 puede volver a ponerse sus camisas de siempre, no importa, pero comunique. Entonces, dicho esto, perdón que me alargué, pues es que una campaña comunique y la otra no. Imagínense cuál va a ganar. Así que, bueno, pues gracias, porque además finalmente el ejercicio de la democracia tiene que ver con la información, así que creo que un panel como estos es fundamental. De nuevo, gracias, feliz noche y ojalá nos veamos también más adelante en estos espacios. Gracias.